Hola a todos, somos Ana y Dani, y esto es FemiTeachers. Nos juntamos a charlar sobre temas feministas que nos interpelan como personas y que queremos militar en el aula. A lo largo de los programas nos acompañarán distintos invitados para seguir cuestionándonos distintas temáticas y así construir aulas más justas para todos. Nos pueden encontrar en Instagram como Red Teachers Feministas. También, si quieren, nos pueden mandar un mail a femiteachers@gmail.com. Hola, ¿cómo están todos por ahí? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo estás, Anita? Yo estoy muy bien. Me alegro muchísimo. ¿Vos? Muy ¿Estás? bien. Lauti, ¿cómo estás? Joya. Haz así el audio, tipo. Hoy no está con nosotras nuestra invitada, casi fija, constante. ¿Qué pasó? Pasaron cosas, Pasaron pasó la vida, cosas. básicamente. Les No, queremos bueno, con- está congestionada, Un está poco con congestionada. tos, está con cositas. Que te mejores, Pau, por Sí, favor. te vamos a extrañar, Sí. la verdad. La verdad que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy por delante? Tenemos un programón, ¿no? Tenemos un programón. Un programón. ¿De dónde salió esta idea de hoy? La verdad, no sabemos muy bien, pero estábamos pensando un poco qué tópicos tocar. Y este en particular creo que es algo que como que dejamos de lado, como si no importase. Y vamos a hablar del medio ambiente. Se suele Y todo dejar, lo que- sí, no sé si nosotros, pero se suele dejar un No, yo un poco sí, de o lado. sea, yo la ¿Vos verdad sí? que sí, no sé, no hago un montón de militancia Ajá. para eso. No, yo me considero, por ejemplo, ecofeminista, pero porque soy sincera, ¿no? No es que Ajá. no me quiero hacer la de cuando Claro. no. Me queda mucho para aprender, definitivamente. Y bueno, esta es una oportunidad para hacerlo seguramente. Y bueno, como profes, como seres humanos, ¿no? En el universo, en el mundo, nos interesa y nos debería interesar e interpelar hablar sobre el medio Sí, ambiente. sí. Sí, hace un ratito justo estábamos hablando de la importancia de la docencia, habíamos mencionado el tema del inglés y lo que siempre decimos que se habla de todos los temas. Medio ambiente siempre suele ser el tema, en inglés como que siempre se habla, pero de una Sí. manera tan bastante Sí. nefasta, como muy Sí, sí, sí. superficial, como bueno, definamos... El y cambio no- climático, ¿y? Bueno, ¿Qué ¿y es el entonces? cambio climático? O reciclemos, ¿pero qué? ¿Después qué? Sí, sí, la típica reciclar y cómo, entonces... He bueno, dado clases súper pro de reciclado y no sé qué cosa, y después no lo he podido implementar No, nada. en la vida. Y bueno, como dice Anita, en los libros aparecen artículos siempre para trabajar con esa temática, entonces está bueno Sí. por ahí. Pero Justo cero de hoy- manera urgente, Sí. o sea, no se le da la importancia No. de la urgencia que hay hoy en día, justamente. Sí, sí, sí. Yo yo diría, no le damos la importancia. Pero, no sé, por ejemplo, no es re loco pensar que antes era como, siempre teníamos fotocopias, por ejemplo, las señas, bueno, no sé, las profes, los profes, les profes. Era algo como que ahora se está como cambiando un poco, o sea, nos tiene que acompañar un poco la tecnología. Se me ocurre pensar eso, era como, yo me acuerdo que iba a la fotocopiadora y despilfarraba. Sí, nadie estaba pensando en Pero me cagaba en los árboles, perdón, pero es la realidad y después uno va concientizando, pero bueno, eso significa juntarnos, charlar, preguntarle a quienes saben cómo vamos a hacer hoy. Bueno, sí, hoy vamos a aprender bastante, ¿no? Esperemos que sí, sin dudas. Bueno, vamos a presentar directamente de lleno a la invitada de hoy, que es Perfecto. Guadalupe Oliveiro. Voy a hacer una pequeña introducción así, y la voy a leer por si acaso para no pifiarle. Guada Oliveiro, ella es estudiante de antropología en la UBA, milita en la agrupación ambiental Alerta Roja y escribe en la columna de Ambiente de la Izquierda Diario. También lleva la discusión medioambiental, o la crisis ecológica podría decirse, a la radio y TV, como lo es, por ejemplo, en Radio con Voz. Fue candidata a legisladora nacional y presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, y acá la tenemos. ¿No que la tenemos con nosotras del otro lado de la pantalla? Hola, Guadi. Hola, Luz. Buenas, ¿cómo andan? Muy Gracias bien. por invitarme, qué lindo estar acá. Ay, gracias por aceptar, a pesar de que estás un poco pachucha, como Pau. Aparentemente hay una peste, ¿no? Como Dando todo vuelta. el mundo, sí, una Aparentemente no hay. Me parece todo muy mal. Bueno, espero que no sea tan terrible. Gracias por estar del otro lado. Vamos a arrancar preguntándole la primera pregunta que se nos ha ocurrido, ¿no? Hemos debatido un poquito a ver qué preguntar. Hay demasiadas cosas. Hay muchas, Hay hay que demasiadas. resumirlo porque, bueno, Realmente. el timing, pero desde lo general, vamos a arrancar con lo general. si Vamos a querés. arrancar con lo general. ¿Cuáles serían los principales ejes a tener en cuenta para afirmar que estamos viviendo una crisis climática? ¿Qué está sucediendo y por qué es tan importante traer esta discusión a la mesa? Reformal. Bueno, de manera menos, no tan formal, pero sí. Bueno, me parece una muy buena pregunta la que acaban de hacer, compleja además. Sobre todo creo que hay que apoyarnos en los informes que tiene la ONU y distintos científicos e investigadores, donde ellos explican que desde la revolución industrial hasta esta parte, la Tierra aumentó 1,2 grados su temperatura, ¿no? Y eso es grave
porque eso está alterando los ecosistemas, está alterando y generando climas extremos, digamos, ¿no? Efectos del clima extremos. Entonces nosotros estamos viendo desde lluvias e inundaciones muy fuertes hasta sequías. En Argentina hoy día, cualquiera que abra el diario, Clarín, La Nación, o sea, va a encontrar que en Argentina hay una preocupación del gobierno que es la sequía que está sufriendo el campo hoy en Argentina, que es producto también de la crisis climática, ¿no? Y así podemos dar un montón de ejemplos de cosas que están pasando. Los glaciares cada vez están perdiendo más volumen, se están derritiendo, aumenta el nivel del mar, dice que estamos entrando en una nueva extinción masiva de especies, ¿no? Porque al alterarse los ecosistemas también eso repercute en los distintos seres que los habitamos. Ahora, bueno, esta puede ser una discusión para tener en las facultades exactas, quienes son biólogos, quienes son investigadores, por qué nosotras tres estamos discutiendo esto hoy. Bueno, a mí me parece que es muy importante, entonces creo que me preguntaban por qué es tan importante traer esta discusión, porque está teniendo efectos sociales también, ¿no? Yo estudio antropología, creo que esa es la parte que más me interesa, digamos, como activista, como futura profesional, porque lo que estamos viendo es que esta crisis climática impacta de forma diferencial en los distintos sectores de la sociedad. O sea, esta crisis está en el medio del capitalismo, el capitalismo sabemos todas y todes que es un sistema totalmente desigual, y los efectos de esta crisis los vemos también impactados de forma diferencial. No es lo mismo las inundaciones, como le hacen cuerpo los ricos con sus mansiones, que la gente que a duras penas tiene una casa y un techo donde vivir, ¿no? Lo mismo las sequías, lo mismo las olas enormes de calor. Entonces, bueno, empezamos a ver estas diferencias dentro de la misma crisis climática. Hay ejemplos muy positivos en Argentina de reacción frente a esto y de visibilizar el problema desde un punto de vista de poniendo el eje en los verdaderos responsables, que es lo que yo les decía. Hoy, desde la revolución industrial hasta esta parte, las grandes empresas de los productos de la industria, petroleras, mineras y demás, nunca tuvieron en cuenta estos efectos colaterales que estaba generando su producción. Entonces hay todo un movimiento que está diciendo, bueno, no es planeta B, hay que repensar este sistema, tirarlo por los aires y repensar el modo de producción que estamos teniendo dentro del capitalismo, que está haciendo que esta crisis esté totalmente acelerada y teniendo grandes impactos sociales hoy, ¿no? Si esto pasa, digo, va a haber, o sea, ya estamos viendo la película, no vimos el final de la película todavía, pero ya nos adelanta que está viendo efectos graves que están teniendo grandes consecuencias para las economías de países, para la alimentación y la supervivencia de un montón de gente. Entonces, bueno, creo que tenemos que empezar a preocupar por esto y preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Totalmente. Sí, esto último que Espectacular. decís por todas las consecuencias que están pasando, visto que quizás muchas personas que no pensaban, no se cuestionaban el tema del medio ambiente o de la crisis ecológica, en realidad lo comiencen a hacer. O sea, mismo la pandemia, eso hizo que mucha gente se empiece a interesar. Y bueno, lo último que dijiste al final estaba relacionado con la segunda pregunta que te íbamos a preguntar justo, si vos pensabas que había que hacer más foco en el consumo individual y cambiar esto y que, o sea, la concientización o la conciencia propia sobre los problemas que están pasando, o si en realidad habría que hablar más a, bueno, como vos decías, a los responsables de esta crisis o a la producción en general, tipo los modos de producción que tenemos. El foco sería más a los modos de producción, por lo que entendí. Sí, yo estoy a favor de todo cambio individual. Creo que ustedes al principio también charlaban de, bueno, ¿qué hacíamos antes? ¿Qué hacemos ahora después de esta discusión? ¿Cómo pensamos el papel, las hojas, el reciclado, lo que comemos, bien? O sea, nos empezamos a cuestionar un montón de cosas que me parece que es totalmente válido y que la verdad que habla de despertar. Lo mismo que nos pasó al movimiento feminista, ¿no? Me parece que todos nos empezamos a cuestionar cómo nos vinculábamos, cómo nos relacionábamos, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, en las instituciones. Bueno, un poco eso viene a ser el ambientalismo también, entonces vos te empezás a cuestionar un montón de cosas que hacías, de prácticas y de formas de pensar que tenías, porque hay un movimiento en las calles que te hace cuestionarte y te hace pensar todo. Ahora, bueno, por eso, yo siento que hice un montón de cambios en mi práctica individual, pero bueno, elijo militar para un cambio social y un cambio profundo, porque veo que este problema en particular también es un problema muy estructural, ¿no? El otro día nos reíamos con una amiga que es vegana, porque, por ejemplo, ella me decía, mirá, yo estoy comiendo productos veganos que me los da una propia empresa de una industria que es de la industria cárnica, ¿entendés? O sea, tienen su cara
cárnica y su cara vegana en el mismo matadero. Entonces ella me decía, yo tengo una contradicción enorme con esto, por ejemplo, ¿entendés? Bueno, hay un greenwashing, y el mismo sector que yo estoy combatiendo me está vendiendo la solución. Y eso pasa mucho, me parece, tenemos que pensar y desarmar esta problemática, y me parece que lo que es importante es empezar a atacar al problema de raíz, que es la forma, lo que hablábamos antes, la forma de producción. Nosotros lo que estamos discutiendo es que necesitamos una transición energética a nivel mundial, pero en Argentina sobre todo también. Ustedes saben que, bueno, hay toda una discusión ahora del gobierno, del oficialismo, pero también de la oposición de derecha, que parece que Argentina es la panacea, o podemos serlo si empezamos a sacar todo lo que tenemos abajo de la tierra, tipo petróleo, más minería, bueno, el litio, que así vamos a empezar a avanzar y nos vamos a desarrollar y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eso, avanzar en una matriz extractivista, en una matriz petrolera en Argentina, es profundizar esta climática que nosotros estamos teniendo. Entonces, nosotros estamos hablando de que queremos una verdadera transición energética hacia otro tipo de energías, como la eólica, como la solar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese es el cambio de decir, bueno, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué produce Argentina hoy? ¿Qué estamos haciendo con nuestros bienes naturales? ¿Quién se los está llevando? Además, ustedes saben que todas las empresas que extraen bienes naturales en Argentina, la mayoría son empresas extranjeras, que se llevan la plata afuera, y la poca plata que queda hoy en Argentina de eso sirve para pagar deuda, o sea, ni siquiera es que va hacia la población, ¿no? O sea, es como un mecanismo de saqueo muy fuerte que nadie nos consultó y a nosotros nos conviene porque nos sacan el agua, porque nos contaminan, bueno, toda la cuestión del extractivismo. Entonces, lo que me parece es que nosotros hoy, por ejemplo, situándonos en Argentina, lo que deberíamos empezar a discutir es eso. ¿Qué hacemos con nuestros bienes naturales? ¿Hacia qué tipo de energía queremos avanzar hoy? Pensando a nivel global y pensando en esta crisis en la que ya estamos inmersos. Bueno, ¿qué hay que producir? ¿Qué no? O sea, ¿qué son los bienes que nosotros necesitamos producir? La industria. Hay un ejemplo que para mí es muy bueno de esto. Nosotros en Argentina tenemos sindicatos muy fuertes y tenemos trabajadores organizados. También hay una fábrica que se llama Madigraf, que es una gráfica, que por ejemplo el empresario de esa fábrica se fue y dejó a todos sus trabajadores en la calle, y cuando esos trabajadores tomaron la fábrica, la pusieron a producir sin patrones, empezaron a discutir que esa fábrica antes con los patrones enfermaba a la población alrededor de la fábrica porque vertía todos los desechos a las napas de barrio donde ellos vivían. Ahora, desde que están los trabajadores ahí, por ejemplo, empezaron a tratar ese agua, a pensar esta fábrica de papel, entonces empezaron a pensar cómo hacer un papel que sea menos nocivo en la relación con el ambiente. Bueno, se reconvirtieron la producción pensando en la ecología, ¿no? Entonces, ese para mí es un ejemplo de solidaridad, de organización política, de pensar la ecología desde otro lugar colectivo que genera acciones muy concretas. O sea, no es que fue el trabajador individual el que hizo la acción, sino una gran acción colectiva desde un lugar muy importante dejó de contaminar un barrio entero, le cambiaste la vida a un montón de personas. Entonces, digo, si nosotros vamos al centro del problema, que es la producción, creo que vamos a tener efectos mucho más rápidos. La crisis climática en la que estamos es eso, nos exige respuestas inmediatas y muy rápidas también, ¿no? Y de fondo. Total. Buenísimo. Estábamos haciendo algunas anotaciones, o por lo menos yo, Sí. y del impacto, ¿no? De trabajar en conjunto. Siempre es como que marca una diferencia. Si bien desde ya creo que sucede en cualquiera de las luchas, ¿no? O justicias sociales, como que está buenísimo tener nuestras propias luchas internas y son pequeñas revoluciones, pero también está buenísimo y es muy importante porque el impacto, como vos decís, de una organización que cambia la manera de conectarse con el medio ambiente, con la ecología, realmente hace un cambio muy, rápido, muy, claro, concreto. muy grande y concreto. Así que, y también pensaba en lo de greenwashing, que hablamos mucho en los feminismos también, de cómo, bueno, por ejemplo, voy a hacer un artículo del cambio climático con una hoja de papel en el libro, es como, no, señora, Sí, la no sé si da. contradicción de todos los días, o lo de tu amiga vegana que tiene que comprar la Claro, industria de la igual, carne. claro, un garrón, igual, porque me imagino que bueno, como toda la industria vegana hay pocas opciones, ahora mucho más que antes, me acuerdo de hace muchos años. Cuando lo era no había tantas opciones, pero sí es como que todo el tiempo vuelve como al mismo lugar. ¿Quieres que sigamos? Con la número 3. Dale. Bueno,
Pensábamos hablar un poquito, o por lo menos en resumidas cuentas, algo del negacionismo, preguntarte qué opinabas de eso, porque también vemos que es un fenómeno que está sucediendo en paralelo a toda esta conciencia que es enorme. En paralelo surge este fenómeno del negacionismo, quizás de las extremas derechas. ¿Qué pensás en general de eso? Pienso que son re mentirosos y tengo datos y argumentos para compartirles para que ustedes también y todos podamos discutirlo. Eh, Primero, obviamente, lo que plantean, veo el problema, veo el negacionismo, creo que la cara de eso son Bolsonaro, Donald Trump, Sí, ¿no? total, Digo, total. gente que se encargó de penetrar el ambientalismo, pero que es una corriente de pensamiento negacionista de toda la línea, ¿no? Como son negacionistas con el ambientalismo, son con los efectos del cambio climático, son negacionistas con que las mujeres y las diversidades sexuales tenemos opresión, son negacionistas con que hubo 30.000 desaparecidos y hubo una dictadura militar en Argentina. O sea, cuando te pones a discutir con esa gente, destapas una olla que es Sí. un desastre. Eh, pero hay un dato muy bueno, por eso digo que son unos mentirosos, no solo por sus fake news, sino porque después cuando vos los revisás, te das cuenta que se están preparando para el cambio Claro. climático. Hay un dato muy bueno de una investigación en Estados Unidos que Donald Trump, durante su mandato en Estados Unidos, preparaba al ejército de Estados Unidos y le daba más inversión preparándose para futuras migraciones por los efectos del cambio climático. Ustedes saben que hoy hay un montón de migrantes producto del cambio climático, con las sequías extremas, por las inundaciones, tienen que emigrar de sus países porque ya el ambiente no puede seguir viviendo ahí. Entonces Trump estaba muy preocupado y armó el ejército con plata, con infraestructura, maquinaria, incluso cursos de formación de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos para prepararse, para cerrar las fronteras, como una forma estratégica y preparatoria de cuando empiece a haber aún más migrantes por los efectos del cambio climático. Entonces, ahí te pones a pensar, ¿sos negacionista en qué punto? Porque si en lo material pensás que es un problema real y que te va a afectar como nación, que nos va a afectar como mundo y que nos tenés que preparar como gobierno, es una cosa, pero después en tu discurso lo usás, ¿no? Como también acá en Argentina nos lo dicen, como que los ambientalistas somos el antidesarrollo, que no queremos avanzar, que, bueno, en realidad es ese eje de discusión que está corrido porque nadie dice que produciendo de forma sustentable con el ambiente, no vamos a avanzar, no va a haber desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué sería así, no? Entonces, bueno, creo que está ese negacionismo extremo y después hay otro negacionismo más nacional, si quieren, en América Latina o en nuestro país, de gente que se dice ambientalista, digo, político, diputados, etcétera, pero después en los hechos no te votan leyes, por ejemplo, digo, todos los que se dicen ambientalistas del oficialismo y que después no te pueden sacar la ley de humedales. Claro. Eso es, no sé, están negando que hay un problema ahí también, ¿entendés? Porque estamos diciendo, en medio de la crisis climática necesitamos humedales, necesitamos bosques, necesitamos preservar esos espacios que son grandes sumideros de dióxido de carbono, ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, y vos te haces el boludo y no mirás porque querés que siga habiendo negocio inmobiliario, avance la frontera agraria sobre ese sector. Bueno, es una forma de negar un problema ese también. Obviamente no sos de la extrema derecha, no decís barbaridades, no sos anticiencia, pero en los hechos no estás contribuyendo con que sea de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de querer negar los problemas para beneficiar a los grandes sectores que se beneficiaron hasta ahora y que también nos arrastraron a la crisis, ¿te parece? Buenísimo. Me Total, total. hizo acordar lo que estábamos hablando hace un ratito, que yo le decía a Dani, hay gente que se compra pasajes para irse a vivir a Marte, que es la gente Sí, dueña de todo el capital del mundo, pero ya está planificando irse a otro planeta total. por si acaso, por si... Bueno, no, porque prevén lo que va a pasar en verdad, ¿no? Exacto, lo que dijo ella es súper interesante porque es como en realidad, más allá del negacionismo de, eh, digamos, negar una realidad, también, digo, jugando con la palabra un poco, estás negándole a quién qué, digamos, o sea, porque si está preparando eh, todo esto Trump, ¿no? Toda esta cuestión que contó mucho mejor Guada, en realidad para a quién o sea, a quién va a dejar afuera toda esa preparación, o sea, ya sabemos a quién. Lo cual nos conecta con la siguiente pregunta, que sería la importancia, más que una pregunta es, no sé, una Sí, oración, una una frase, una conclusión, premisa, lo que... la importancia de una perspectiva feminista ambiental. Y ella, Guadita, habló mucho de una mirada, ¿no? Teniendo, digamos, perspectiva de clase, inclusive capacitista, podemos decir también, de cómo impacta, ¿no? el medio ambiente
teniendo esta perspectiva, porque obviamente no es igual para todos. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Desde una perspectiva feminista, decís. Sí. Está re buena esa pregunta, sobre todo a mí hay algo que me deja pensando mucho, conociendo algunos ejemplos de lucha, de que es como las mujeres somos las primeras en darnos cuenta de los efectos de la destrucción ambiental en nuestros cuerpos y en los cuerpos de nuestras familias, ¿no? Bueno, ya acá nosotras tres lo sabemos y lo activamos, pero para quienes nos están escuchando, hay una discusión dentro del feminismo que es que las mujeres somos las que estamos a cargo de las tareas de cuidado y reproducción social. Esto que decimos, ¿no? El trabajo doméstico no es amor, es trabajo no pago. Bueno, pero eso es re loco porque el capitalismo y esta forma de destrucción de la tierra nos llevan a que nosotras también tratemos a los enfermos por la destrucción del planeta. Hay un ejemplo muy grosso para mí en Córdoba, que es de las madres de Córdoba, de las madres de los pibes de los pueblos ligados. Se empezaron a dar cuenta que sus pibes estaban enfermos, que sus maridos también los llevaban a los hospitales, tocaban las puertas, nadie les atendía, nadie les podía decir qué es lo que tenían, hasta que se empezaron a organizar, vieron que eran muchas mujeres en la misma situación, porque esa tarea de cuidado somos nosotros las que te ponemos el paño frío cuando tenés fiebre, buscamos la solución y demás. Bueno, se empezaron a organizar esas mujeres y empezaron a hacer rondas, como las madres de la Plaza de Mayo, copiando ese método de lucha. Se empezaron a organizar esas mujeres y tienen una gran pelea contra las fumigaciones en Córdoba, las fumigaciones en el campo y demás. Hay otro ejemplo muy, muy lindo para mí, que es de las mujeres de la cuenca Matanza-Riachuelo, que fue un proceso muy similar. Empezaron a ver también que sus familias estaban enfermas por la contaminación de la cuenca, de las grandes empresas que vierten sus residuos y las contaminan, y lo mismo, fueron ellas las primeras en darse cuenta, ¿no? Bueno, hoy hay otra pelea muy importante para mí, que es la de los trabajadores y las trabajadoras de subte, que están peleando acá en la ciudad de Buenos Aires porque están respirando asbesto. O sea, las formaciones de subte que tenemos hoy en la ciudad contienen un componente que es cancerígeno, y ya hay trabajadores gravemente enfermos, incluso que llegaron hasta la muerte. Entonces las mujeres del subte también se están organizando frente a ese problema. Entonces, para mí el feminismo se combina muchísimo con la pelea ambiental, porque la fuerza que tuvimos las mujeres y la diversidad sexual a la hora de pelear por el aborto legal, digo, tenemos toda una experiencia de lucha y de organización, la ponemos, no sé qué palabra poner, pero sí, como que la trasladamos también a esta pelea, desde las madres, desde las jóvenes, las trabajadoras, que estamos sufriendo los efectos de la contaminación en nuestros cuerpos y los cuerpos de la gente que queremos. Y bueno, y hay una historia, una huella en la cabeza que nos quedó de cómo organizarnos, que me parece que potencia mucho ambas luchas. Y nada, me parece que ese es el camino un poco, ¿no? O sea, cómo hacemos que el ambientalismo deje de decir que la culpa la tienen los sujetos individuales que reta a la población y empecemos a poner el eje realmente en los verdaderos responsables, en las grandes empresas, las grandes industrias, los gobiernos que permiten que siga el extractivismo y que solo piensan países sumisos al imperialismo y a los que nos vienen a saquear, y cómo ponemos también en juego estas experiencias de lucha de mujeres, de trabajadoras, de madres, de la población, de las pobladas que están en las provincias en contra del extractivismo, bueno, de fábricas recuperadas que reconvierten su producción hacia la ecología. Bueno, creo que está bueno como marcar los problemas, pero también las soluciones para que nadie se ponga mal, nadie piense que no hay salida. Bueno, ir marcando responsables y amigos, gente con la cual salir de esta, me parece que es clave, ¿no? En estos momentos. Espectacular. Bueno, a esto último yo no agrego más nada, porque digamos es muy lindo escucharte, Guadita, de verdad, ¿eh? Quedó de 10, así. De 10, espectacular. De hecho, conecta con la pregunta que sigue un poquito, ¿no? Con la última del día de hoy. Sí, habíamos pensado, en verdad, esta es la última pregunta que te vamos a hacer, o quizás las podemos pensar todas en realidad, es como cómo podemos pensar esto aplicado al aula, ya que nuestro programa en verdad se basa en todo aplicado, supuestamente, traemos un poco de todo, pero sí, hacemos el foco en las aulas porque somos todos profes detrás de esto, la gente que nos mira también son todos profes, y cómo podemos hacer en el aula para traer el tema, para realmente hacer algo desde una manera consciente y no que sea todo superficial y bueno, que es el medio ambiente, que, o sea, lo que veníamos hablando antes.
Con vos también, Dani, ¿no? Bueno, Para pensar. Por supuesto. Sí, sí, sí. porque son docentes. Yo tengo una materia de didáctica nada más en la carrera, pero yo estuve yendo a algunos colegios a dar charlas, porque se organizó como la Semana del Ambientalismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, y me invitaron a un par de colegios y me sorprendió realmente el nivel de reflexión, de ganas de saber de los pibes, eran escuelas secundarias, eh, súper interesados en el tema, súper al tanto de las distintas conflictos que había en Argentina con estos temas, ¿no? Desde la minería, desde el petróleo, el campo, la contaminación, las fumigaciones. Me pareció como o sea, un sector súper atento a esta problemática, lo cual es lógico porque las movilizaciones que hay ambientales a nivel internacional son esos pibes de esa edad, Greta Thunberg, muy chica también, o sea, es como, bueno, se nota que es una generación preocupada por el futuro y creo que la mejor forma de abordar estos temas también es pensando qué escuela, pensando en qué barrios es esa escuela, si tienen algún conflicto ambiental, entonces intentar abordarlo desde ahí, desde los ejemplos prácticos. Si no, me parece que también hay que preguntar mucho, o sea, qué escucharon. Creo que lo que hablamos del negacionismo antes y de las fake news, yo creo que desde las escuelas, los docentes, los otros estudiantes, tienen una re tarea para desarmar fake news ambientales, entonces también está bueno escuchar, bueno, los pibes de dónde se están informando, les llegan estas fake news, ¿no? ¿Cómo llevamos datos científicos para desarmarlas, pensar juntos? Bueno, creo que posta hay mucho trabajo para hacer ahí y también hay una recepción que bueno, estos pibes son el futuro, así que los necesitamos, van a quedarse en este mundo y necesitamos un mundo habitable, entonces necesitamos a los jóvenes de este lado, ¿no? Ay, sí, totalmente. Sí, quizás es una generación más consciente también porque la está viviendo, la vivió y la está viviendo y realmente eso genera... Sí, que no aparte te hay quede- otra conciencia ahora, digamos, hubo un momento, me parece, y me incluyo en ese momento, donde no se hablaba tanto del tema y parecía como, bueno, el planeta eterno, no importa, le vamos a tirar de todo y vamos a seguir igual. Sí. Y claramente, ¿no? Y como apenas arrancaste a hablar hoy, ya empezaste a contarnos consecuencias reales que las podemos ver, que las podemos observar, palpar, leer, versus las fake news y un montón de cosas que está buenísimo. Lo que yo creo que está bueno también es proveerle a los docentes herramientas para poder desarmar estas fake news. Digo, mismo incluir toda esta temática en algún eje de la ESI seguramente sea posible, seguramente se haga, porque no es algo apartado. Digo, estamos todo el tiempo en el planeta, estamos todo el tiempo en la Tierra. Entonces, y en las luchas que venimos hablando del feminismo y todo está tan interpelado que... es como también parecería ser como medio, como si fuese un asunto separado cuando no lo es. Lo digo también desde mi propio lugar, donde por ahí cuando charlo con alumnas y demás, es como que parece ser un tema más como, uy, qué aburrido. No sé, te digo lo que pasa o lo que a veces me sucede a mí y después cuando la escuchás a Guada, por ejemplo, es súper interesante y decís, uy, quiero saber más. Uy, ¿qué estaba haciendo antes? ¿Qué pasó antes? Y nada, esto, como dijo también Guada, es como que requiere una juntada, ¿no? La salida es colectiva, lo vivimos repitiendo, pero es real. Y también esto, información para todos, porque si no es imposible como Sí, hacer algo. hoy trajimos un montón de Hoy información. tenemos así. un montón y nos quedamos cortas porque tipo podemos hacer un ciclo entero de medio ambiente por ahí. Guada, gracias por coparte. Fuiste súper clara y fue súper entretenido además, así que creo que nada, la gente lo va a disfrutar, Quedamos pero con un sobre todo montón. lo disfrutamos nosotras. Sí, no sé si quieres agregar algo que te haya quedado, dónde te podemos encontrar, no sé, algo que quieras, Sí. redes, no sé. Agradecerles mucho a ambas, me re gustó charlar con ustedes, me parecen re interesantes las preguntas, porque fueron como el núcleo central del problema y los debates, así que nada, gracias por invitarme y bueno, espero verlas pronto y que sigamos Sí. hablando de este tema. Buenísimo. Sí, Súper nos vemos pronto agradecidos. luchando por la ley de humedales, que hace no Sí. tanto habíamos estado en Congreso, estuvo muy lindo. Así que bueno, gracias, Guada. Gracias, Hermoso Guada. programa. Nos despedimos con Guada y nos despedimos de acá también. Y que te mejores. Por favor, para vos también, mejorese, chicas, por favor. Mejores todas. Gente, nos vemos en el próximo. Nos Adiós. despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta pronto. Adiós. Chau.